Internacional Miguel Rodríguez Mackey. Señor Rodríguez Mackey, nos gustaría saber qué posibilidades tenemos de ganar el juicio en La Haya. Muchas gracias, Gisú, por la invitación nuevamente aquí con ustedes en tiempo real. Fíjate, tu pregunta es una pregunta cierta, clara, que debemos contestarla con objetividad. Porque últimamente, conforme van saliendo los discursos, algunas cosas se pueden decir y podemos caer en el adjetivo del triunfalismo. Los argumentos del Perú son argumentos sólidos, son argumentos que están sostenidos en el derecho internacional. Cuando el Perú formuló la demanda a Chile el 16 de enero de 2008, en realidad lo que hizo fue pedirle dos cosas sustantivas, Jesús. En primer lugar, que en aquel triángulo donde convergen las soberanías de Perú y de Chile, la de Chile, la proyección del paralelo, y la del Perú, la proyección de una perpendicular hacia el plano inclinado en costas de Chile, el Perú le pidió a la Corte que estableciera, bajo el principio de equidad, la equidad infraleyes, o sea, una equidad que está dentro de la norma jurídica, no fuera de ella. Dentro de la norma jurídica, o sea, la Declaración de Santiago de 1952 del 18 de agosto y el Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima de 1954. Hasta ahí, mientras vamos viendo el primer mapa para que el público pueda entender bien de qué parte del territorio del mar estamos hablando. Perfecto. Y en el cual estamos discutiendo ya por años Perú y Chile respecto a nuestra soberanía en esta parte del mar, en claro el sur. Sí. Vamos a ver el mapa. Entonces, aquí lo tenemos. Entonces, ¿qué argumentos sostienen que nosotros tenemos la razón? Es muy importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Si uno mira el mapa y mira la forma de la costa de Chile como del Perú, aquella línea negra que está en la parte hendida de color amarillo, la costa de Chile es una costa recta. Por tanto, Chile, por el principio tierra domina el mar, puede proyectarse 200 millas. Y las 200 millas están en la parte externa, donde ves esa línea que dice 200 millas. Sí. El Perú también tiene el principio tierra domina el mar, que se proyecta según la forma de su costa. Por eso es que la proyección última y final del Perú alcanza la costa de Chile en aquel extremo que uno puede ver donde dice proyección conforme a la ley de líneas de base del Estado peruano. Esas dos proyecciones, la chilena, la línea de paralelo y la peruana, forman un triángulo de disputa. Ese triángulo de disputa de color rojo que dice, para los televidentes, dice área en controversia, no es un espacio o área del Perú, tampoco es un área de Chile, tampoco es más peruano y tampoco es más chileno. ¿Qué cosa es? Es un área de convergencia de soberanías de Perú y de Chile, por tanto, es un área peruano-chilena. Doctor, el Perú le pide... Los dos países están diciendo que esa área roja les pertenece a ambos. Así es, como los dos tienen la misma vocación jurídica, el mismo derecho por el atributo de tierra domina el mar, ese espacio, el Perú le pide a la Corte que establezca una línea media o de equidistancia que vemos en la forma punteada. Esta línea media para el Perú sería el método ideal que resolvería el problema de la controversia, porque a la luz del derecho internacional se aplicaría este método conforme a un principio, Gisú, que es el principio de equidad, donde Perú y Chile merecerán lo que les corresponde. Pero Chile dice que en realidad la forma de medir el área que le pertenece es la línea del paralelo. Claro, pero Chile puede decir lo que quiera, pero el derecho internacional es el que establece las reglas. Por eso es que esa línea paralela es una línea de facto, de hecho, no de derecho. Chile ha estado en ella 50 años,
puede estar, si acaso no hubiera habido litigio en La Haya, pudo haber estado más tiempo y tampoco tiene derecho sobre esa área, porque esa área solamente puede ser decidida jurídica y judicialmente. Doctor, eso lo establece la Corte. Pero estamos en un problema cuando en dos tratados aparece la palabra límite de mar y también aparece la palabra paralelo. Estamos hablando de los famosos documentos del 52 y del 54, en donde Chile está diciendo a los jueces de La Haya, señores, nosotros por más de 50 años hemos supuesto con Perú que el límite, que la línea paralela marca nuestro límite de mar. Entonces, esa palabra que aparece en los dos tratados, límite y soberanía incluso, que ha reconocido Perú por más de 50 años, nos pone en un problema. En realidad, Jesús, tu inquietud es una inquietud lógica, pero esa inquietud lógica se puede desarrollar de la siguiente manera, y de hecho, en la memoria y en la réplica peruana están señaladas. El relacionamiento al paralelo está referido única y exclusivamente a la existencia de islas, artículo 4, párrafo 2 de la Declaración de Santiago. O sea, solo se mide, es criterio la línea de paralelo cuando hay una isla. Lo que te quiero decir es que la condición, muy bien, la condición es que haya islas. Como no existe isla alguna entre Perú y Chile, y solamente hay islas entre Perú y Ecuador, sola y únicamente se puede entender que la línea del paralelo, como así está en las actas de la reunión de Santiago del 18 de agosto del año 52, que fue presentada por el representante de Ecuador, funge para el caso de Perú con Ecuador. Entonces, el derecho internacional no puede aplicar lo inexistente, no juega, no funciona, no se aplica, no se interpreta para el caso de Perú con Chile la línea del paralelo. Porque no hay ninguna isla. Porque no hay ninguna isla. Esto es objetivo, esto no es una invención, esto es material y esto está así previsto. En segundo lugar, el acto de que la Corte vaya a establecer la línea media o de equidistancia está fundado en el principio de equidad, porque para la Corte resultaría ser, a mi juicio, el mecanismo, el método interpretativo más adecuado para una costa como la peruana hendida y como la de Chile en línea recta. Ese criterio de la línea equidistante no es porque lo esté proponiendo Perú, sino porque en el derecho internacional es un principio que se aplica para definir estos casos. Pero además porque es un principio, Jesús, y tu pregunta es muy buena, y que ha sido recogido en casos anteriores por la Corte Internacional, en lo que nosotros denominamos la jurisprudencia internacional, que tiene mucha fuerza en el derecho internacional. El Perú, en la formulación de la demanda, le pide a la Corte la consideración de la línea media de equidistancia, otra vez, porque resulta ser el método idóneo para resolver un acto de justicia frente a una situación donde Tacna, que es el punto más austral del Perú, que debería tener costa y mar, tiene lo que técnicamente se denomina la costa seca. Eso es una cuestión insostenible para el derecho internacional y la Corte tiene que velar por esta prerrogativa que el Perú le ha solicitado en la formulación de su demanda. Doctor, estos dos tratados que en un principio quisieron arreglar un tema de embarcaciones pesqueras que podían cruzar la línea del mar, ir de Chile a Perú y de Perú a Chile, y que ha tratado de ayudarnos, pero que al momento de interpretarnos están trayendo un problema. ¿Qué es lo que trató de resolver en su momento para que la gente lo entienda? Claro que sí. Lo que hizo en ese momento el convenio de 1954, ahora paso al segundo instrumento, es crear un marco de tolerancia, tolerar las faenas de pesca de gente de mar que se pasaba de un lado a otro de la zona de frontera, fíjate, no del límite, sino de la zona de frontera, de manera inadvertida, indistinta, sin darse cuenta. Y entonces se dijo que ese espacio de tolerancia serían 10 millas a cada lado de ese paralelo al que tú aludes. En consecuencia,
Lo que buscó el convenio del 54 fueron dos cosas y no más que esas. Primero, que los pescadores no fueran detenidos. Y segundo, que no fueran llevados a puerto y pagaran multa. Por tanto, la naturaleza del instrumento de 1954 es única y exclusivamente de carácter administrativo, porque fue pensando en los pescadores que se pasaban de un lado a otro a la frontera. Pero luego aparecen en los libros escolares esos mapas como los que designan los límites de mar entre ambos países y que utilizó un poco risiblemente los chilenos como argumentos en el día de su sustentación. No, fíjate, es primero que no existe un mapa oficial del Perú que esté referido de manera expresa como el señalamiento del paralelo. Lo que han habido han sido mapas de autores particulares. Chile los presentó en los alegatos orales y la Corte no puede estimar instrumentos de carácter particularísimo. Lo que existe para el derecho internacional es un acto jurídico reconocido por el derecho internacional por el cual una situación de hecho de pescadores fue puesta a la luz de lo que estaba sucediendo entre ellos como acuerdo tripartito para buscar situaciones de tolerancia pesquera. Tripartito, o sea, Ecuador, tripartito porque Chile, estuvieron Chile, Ecuador y Perú. Los tres son firmantes de la Declaración de Santiago. Ahora hay una cosa importante. 2 años antes, vuelvo a la Declaración de Santiago. La Declaración de Santiago tuvo un único objetivo, Jesús, y fue proclamar las 200 millas de soberanía y de jurisdicción del Estado costero. ¿Qué significa esto? Que hasta ese tiempo lo que imperaba en el mundo era el antiguo derecho del mar, donde un Estado tenía desde la costa solo 3 millas de derecho. Lo que se buscó fue que en 200 millas nadie pudiera pescar. Las grandes flotas de Europa... Nadie que no fueran los 3 países. Nadie que no fueran los 3 países. Venían y pescaban porque nuestros mares, sobre todo el nuestro, es un mar muy rico. Es el caso de Aristóteles Onassis, cuya flota fue detenida, capturada en Paita porque estaban pescando. Bajo esta premisa se consagró que nadie, ningún estado foráneo a los 3 del Pacífico Sudeste podían pescar en el espacio de 200 millas. Esto fue revolucionario. Entonces, la única preocupación que había en esa época era la proyección desde la orilla del mar hacia el horizonte, esa línea, cuando uno va a la playa y mira esa línea del horizonte hacia el horizonte. Esa era la proyección que preocupaba a los estados. Nunca las visiones colaterales de delimitación marítima. ¿Y por qué no se preocuparon en esa época de tener bien claro cuál era el límite? Porque justamente, fíjate, dice, porque justamente en ese momento, al ver que habían actos depredatorio por embarcaciones de flotas pesqueras distantes, es que los estados asumen que esos actos de pesca depredatoria afectaban a las poblaciones de los estados ribereños, porque se estaban depredando los mares, y en consecuencia no había otro interés en que no fuera aquel que recogiera la tesis de que los espacios, los recursos vivos, pescados, peces, o no vivos, minerales, que estuvieran en esa área, eran para el Estado. Eso fue tan revolucionario, Jesús, que caminó 30 años. En 1973 se inicia la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, donde el Perú fue pionero y líder. Y en el año 1982 se aprueba en Montego Bay, Jamaica, el 10 de diciembre, la Convención del Mar, el mayor instrumento del planeta que regula los océanos, y que recogió la tesis de las 200 millas. Pero hasta ahí no se vio el tema de aclarar los límites. No. De lados. No, porque otra vez no había esa preocupación sustantiva. Fue la pregunta que formuló justamente uno de los jueces durante el proceso de los alegatos.
si había conciencia de limitación marítima entre los estados en esa época. La respuesta de Perú fue que evidentemente no había conciencia de delimitaciones porque no había ni siquiera instrumentos para fijar delimitaciones. ¿En ese entonces no existía el criterio de la equidistancia? Pero el criterio de la equidistancia existía, como el de la equidad, pero su construcción era todavía una construcción incipiente. Fíjate, hasta el día de hoy, el derecho del mar sigue en construcción. O sea, digamos que a eso se sumó probablemente también el descuido de las diplomacias de los países, no meterse en más problemas. Yo creo que las diplomacias estuvieron más preocupadas en soberanía que en delimitaciones. ¿Cuándo es que realmente surge para el Perú la tesis de formular el problema de la delimitación marítima con Chile? Rindo homenaje aquí, en tiempo real, al embajador Alfonso Arias Schreiber. 1980, septiembre, en Naciones Unidas, consagró la tesis de que entre estados con costas adyacentes, o sea, una al lado de la otra, es el caso de Perú con Chile, era imposible, no había posibilidad alguna de una delimitación por el paralelo. 1986, Juan Miguel Bácula, el embajador, hace un viaje a Santiago de Chile enviado por Alan Wagner, canciller del Perú, y le formula a Jaime del Valle, por primera vez de modo bilateral, la necesidad de afrontar el problema. Chile dijo que había que estudiarlo, no hizo más. Pasan los años, pasa el tiempo, Jesús. Vemos cosas de ida y vuelta, y en el año 2000, septiembre del 2000, Chile formula e inscribe y pide la publicación en OALOS, la revista de la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Mar, la publicación de una cartografía donde establecía el límite marítimo. O sea, se hizo su propio límite, sin negociar. Sin negociar, cosa que es una aberración jurídica, porque los límites, conforme al derecho de los tratados, solamente pueden ser factibles de manera bilateral, trilateral o multilateral, nunca unilateral. El Perú, en octubre del año 2000, formula protesta ante las Naciones Unidas y pide que también se publique en la revista de OALOS la queja peruana. Y entonces luego se desencadena todo un proceso. A raíz también de un ya equipo diplomático más activo en el Ahora tiempo, te lo cuento. ¿verdad? Se formula en el año 2004, ¿no es cierto?, la nota diplomática del ex canciller Manuel Rodríguez Cuadros, 19 de julio, donde le pide a la canciller Soledad Alvear entablar una negociación de manera directa, en un plazo de 60 días, donde quieran, Santiago, Lima o cualquier otro lugar. Chile responde, Soledad Alvear responde, la canciller, con una nota diplomática del 10 de septiembre de ese mismo año. No quería. Y así es, formula la tesis de que se opone, no hay nada que discutir con el Perú, y lo que había hecho en realidad era sustanciar la controversia, porque lo que el Perú buscaba era que Chile, una vez más, reafirmara la tesis de la antitesis, o sea, la oposición de planteamientos, como lo dice el fallo de Mavromanti de 1924. Luego, en noviembre 3 del 2004, canciller Walker fue cambiada a la canciller Soledad Alvear, con Rodríguez Cuadros firman en el Río de Janeiro, en Copacabana, un comunicado en donde claramente, de manera meridiana, por primera vez Chile hace saber al mundo entero y al derecho internacional que el problema de la delimitación marítima es un asunto de naturaleza jurídica. Fíjate, ve, que solo compromete al Perú y a Chile, y sobre el cual Perú y Chile reconocen que tienen posiciones distintas. O sea, ya empiezan a darse cuenta que realmente es un problema por resolver y que tiene que haber una ley. Pero además de eso, Chile asume jurídicamente, realistamente, que sí existe un problema con el Perú. Eso llevó al Perú en el año 2005 primero la formulación de su ley de línea de bases que manda Óscar Maute de Romaña el 3 de noviembre, que lo aprueba el Congreso, el 2007 al 10 de septiembre, que se fija la porción sur de nuestra proyección, y el 16 de enero del 2008 Alan García, en nombre del Estado peruano, formula la demanda. Hay también otra situación que nos gustaría entender a través de la ayuda de un siguiente mapa, y es por qué Chile determina que el límite de mar empieza en el llamado hito 1
y no en el punto Concordia, que es la sustentación que nosotros estamos Pero postulando claro que sí. en La Haya. Tenemos el mapa. Claro que sí, fíjate bien. La tesis de lo que se llama el triángulo terrestre, esto es importante decirlo a la gente. El Perú no ha formulado ningún argumento sobre el triángulo terrestre para que la Corte decida nada, porque el problema entre Perú y Chile no es terrestre, sino marítimo. ¿Qué es lo que pasa en 1929, Jesús? El 3 de junio se firma el Tratado de Lima, que pone fin al problema de frontera terrestre entre Perú y Chile. Ese tratado estableció que el punto final de la frontera terrestre es el punto Concordia, y está señalado con la flecha anaranjada. El punto Concordia es el punto de la delimitación, orilla del mar, 18 grados 21 minutos 08 segundos. Y es lógico que el límite del mar empiece donde termina la tierra. Claro, porque no hay otra posibilidad, según el derecho internacional de la delimitación marítima, que es un derecho más específico que el derecho del mar. No hay límite marítimo que no comience sino en la orilla del mar. Pero los chilenos por algo deben decir que el hito claro que sí. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Se forma la comisión mixta del año 30. Y la comisión debe de materializar ese acto de delimitación. La delimitación es un punto matemático, es un punto geodésico. El acto de la demarcación es un acto de trabajo de campo, donde se coloca un mojón de cemento, un hito, pero la comisión dijo que no podía colocarse en la orilla del mar porque si no, por la naturaleza misma de la orilla, el mar se lo iba a llevar. Con la aquiescencia de los dos gobiernos, se decidió que ese mojón de cemento, ese hito, se colocara 264 metros tierra adentro. Es lo que se llama técnicamente y únicamente hito número 1 y no hito de la Concordia, como ha querido decir Chile, para sorprender y engañar y confundir a la opinión pública nacional e internacional. Ese hito número 1 es solamente referencial. Jesús, no hay en el derecho internacional del mar, ni en el derecho internacional terrestre de delimitaciones de fronteras, que en ninguna parte que los hitos o que las demarcaciones establezcan límites, solamente son referenciales. Entonces, ¿qué sucede? En el año 1900, ahora nos transportamos al año 68 y 69 como una cuestión del tiempo. En el año 68, el Perú le envía una nota diplomática a Chile el 6 de febrero y le dice a Chile, Chile, tú y yo y Ecuador firmamos en el 54 un instrumento de tolerancia pesquera. Sin embargo, han pasado, fíjate, más de 14 años y los pescadores siguen siendo detenidos y siguen pagando multa. Entonces, yo te pido dos cosas, Chile. Busquemos el hito número 1 que se había perdido, el mojón de cemento, y segundo, coloquemos unos faros de enfilamiento que pudieran, en el 68 ya habían unos faros potentes, alumbrar, proyectar un haz de luz para que los pescadores pudieran orientarse. Entonces, ese hito número 1 se volvió a colocar en su lugar y se puso una de los faros a 5 metros del lado peruano y el otro a 1621 metros del lado chileno, donde dice punto o hito número 1 qué es lo que ha hecho Chile. Da la impresión que si su postura gana, también no solo van a ganar más, sino también tierra. A ver, una cosa importante, Jesús, es esto. El hito número 1, según Chile, proyecta un haz que va hasta el punto rojo que está en la orilla del mar. Entonces, si tú trazas un triángulo entre el punto de la flecha del punto Concordia, el hito número 1 y el punto rojo, ahí hay un triángulo. Sí. Ese triángulo es el triángulo terrestre de 35.000 metros cuadrados. Fíjate, ve, el Perú, esto es importante que lo conozca la gente, no le pide a la Corte, otra vez, que decida nada. ¿Por qué? Porque ese triángulo es plena soberanía peruana. Allí no hay convergencia de soberanía, Jesús. Porque los chilenos también dicen que los peruanos también quieren ganar territorio. Claro. ¿Qué cosa es lo que le pide el Perú a la Corte en ese triángulo, respecto de ese punto? Lo único que el Perú le pide es que establezca el punto de origen desde donde debe de presentarse la delimitación marítima.
Una regla del derecho internacional es que el punto final terrestre debe ser siempre el punto inicial marítimo. ¿Cuál es el punto final terrestre? El punto Concordia, que debe ser el punto marítimo. Bien. Y segundo, no hay, repito, ningún tratado de límite marítimo que comience tierra adentro, o sea, desde el delito número 1. Esa es una aberración jurídica. Entonces, estamos claros ya respecto a los argumentos del Perú para defender esta parte de la soberanía del mar que limita con Chile, y por el otro lado también los argumentos que están sustentando los chilenos. Me gustaría saber, doctor Rodríguez, el día 27 a las 9 de la mañana, ¿cómo va a ser el momento en La Haya al saber la solución que va a dar el tribunal? Claro que sí. Fíjate, tu pregunta es muy buena porque hay mucha confusión, se dicen muchas cosas de ida y vuelta, y es importante que nosotros tengamos presente que todo el modus operandi, toda la mecánica de ese día está referida y señalada tanto en el estatuto de la Corte como en su reglamento. No hay más que eso. Entonces, fíjate, de acuerdo con el estatuto y reglamento de la Corte, ese día el presidente de la Corte, en sesión solemne, pública, porque en el derecho internacional contemporáneo están proscritos todos los actos privados, leerá en idioma inglés y no en francés ni en español, va a leer la sentencia. ¿Y por qué en inglés? Porque fue acordado por Perú y Chile. Público para todos, televisado. Público para todos, televisado, en inglés. Sin embargo, para el Perú y para Chile y seguramente para toda América Latina. ¿Estarán ahí los presidentes, los agentes, los candidatos? Van a estar presentes los agentes, pero Gisú, la lectura va a ser traducida en simultáneo en idioma español para que todos podamos escuchar, todos los peruanos y peruanas. Lo que va a hacer es leer las partes sustantivas. La sentencia seguramente va a tener a su vez varias partes y entonces ese resumen es lo que va a ser leído. Sin embargo, culminada la sentencia, que la sentencia de la Corte que lleva solamente la firma del presidente y del secretario de la Corte, pero los nombres de todos los jueces y los jueces ad hoc, se le va a entregar a cada agente un ejemplar completo en idioma inglés y también una copia a todos los países miembros de las Naciones Unidas. El agente recibe en ese momento la sentencia y hace como una suerte de correo de gabinete al más alto nivel, porque tiene que hacer un viaje hasta el Perú, entregarlo a la Cancillería de la República, a la canciller, y la canciller tiene que entregarlo a su vez al jefe de Estado. Ese proceso se hace siempre con el rigor que corresponde a las reglas del derecho internacional. ¿Y los presidentes en qué momento van a hablar? Muy bien. Cuando culmine la lectura del resumen de la sentencia, ese mismo día, Alan Wagner estará en La Haya y al día siguiente vendrá con el físico. Ese mismo día, lo que vamos a esperar es que el jefe de Estado pronuncie un mensaje a la nación respecto del contenido de la sentencia, en su forma y en su fondo. Y es a partir de allí donde vamos a ver la política exterior del Perú respecto de la sentencia. ¿Y en el caso Chile? Lo mismo. Tengo entendido, por las declaraciones públicas que ha hecho la canciller, que habrá declaraciones del presidente Humala y del presidente Piñera de manera simultánea. En realidad, ¿qué es lo relevante? Lo relevante es que conozcamos qué dice el presidente Humala y conozcamos también qué dice el presidente Piñera. ¿Se hablarán al mismo tiempo para que no den la impresión de que uno le está respondiendo al otro? Es lo previsible, lo que se ha venido sosteniendo, pero te repito, lo importante es que culminada la lectura de la sentencia, el Perú como Chile de manera unívoca, sin atisbo para la duda, una vez más reafirmen que el fallo que apenas culminado se vuelve obligatorio, la sentencia de jure, cumplimiento inmediato, van a dar cumplimiento a lo que fue establecido durante todo el proceso. En concreto, ¿qué acciones nos van a comprobar que los países van a acatar lo que el fallo diga? Claro que sí. Mira, a ver, esto es muy importante que lo digamos a la gente para poder materializar y aterrizar el derecho internacional.
culminada la lectura de la sentencia, si por alguna razón los pescadores del Perú salieran a faenar en la nueva área donde el Perú ahora tiene soberanía de jure, de derecho, no pueden ser detenidos, porque ya el imperio del mandato de la Corte se aplica de manera ipso jure, inmediatamente. Y en segundo lugar, si acaso hubiera hasta antes de la lectura embarcaciones chilenas faenando y pescando en el área que después de la lectura ya es soberanía del Perú, pues ya no podrán pescar más y tendrán que retirar sus embarcaciones y hacer sus faenas de pesca en el área que la Corte determine para Chile. ¿Cómo interpreta usted que el presidente Piñera diga que el fallo será acatado, pero que tienen que darle un plazo, tendrían que darle a Chile, si es que, un plazo razonable para ejecutarlo? Fíjate, el único plazo razonable es la inmediatez de su cumplimiento. Los fallos... O sea, esa declaración está equivocada. Yo creo que es una declaración bastante, lo he dicho ayer, lo digo hoy mismo, es una declaración bastante sui generis que hace el presidente, pero que no está en correlato interpretativo directo con lo que dice el mandato del derecho. Y entonces, lo que tiene que hacer Chile es inmediatamente proceder a subordinar todo el imperio de la norma a la norma internacional de todo el derecho nacional de Chile, que por la propia fuerza del derecho internacional se vuelve obligatorio. Es el derecho internacional, es la norma supranacional, es el fallo. Doctor Rodríguez, imperativo para cada país. Hay expertos que dicen que los fallos de La Haya son salomónicos, pero el exministro de Relaciones Exteriores peruanos, José Antonio García Belaunde, dice que no es así, que La Haya decide sus soluciones en base al derecho. ¿Usted qué dice? Sí, sin duda alguna. Fíjate, no hay un solo fallo de la Corte de carácter salomónico. O sea, la Corte no falla para contentar a las partes, porque si no, no tendría ningún sentido las argumentaciones jurídicas. El derecho es una ciencia, y como ciencia supone el carácter demostrativo de los argumentos lógicos fehacientes que instrumentalizan el carácter vigente de la lógica jurídica del derecho. Entonces, lo que tiene que hacerse es asumir que la sentencia es de puro derecho. Lo que es de puro derecho es un mandato, Jesús, y los mandatos son para obedecer, y los estados se subordinaron al mecanismo supranacional de la Corte cuando asistieron a la Corte para arreglar el problema. Estamos a 2 semanas que ya se dé el fallo. ¿Qué actitud deben propiciar el gobierno, los políticos sobre la población? Yo creo que nuestra clase política, nuestros gobernantes, las autoridades, deberían guardar la mayor mesura posible. Los discursos, cuanto menos discursos políticos sobre un asunto tan técnico y jurídico exista, mejor todavía. Lo que queremos es que la gente reciba ese reciclaje de la clase política de dar el ejemplo de que el fallo debe ser esperado con serenidad, con confianza, sin triunfalismo, con optimismo y sobre todo con realismo jurídico-político. O sea, lo que no podemos evitar, Jesús, es que, claro, hayan por allí algunos discursos, pero estos tienen que ser de un tono de sobriedad que corresponda y que nos lleve psicológicamente a un momento de la lectura de la sentencia, de tal manera que lo sopesemos y lo aceptemos como corresponde, sea cual fuera el fallo. ¿Puede ser percibida como injusta la sentencia en uno u otro país? Mira, siempre las sentencias tienen lo que se llama la dinámica del riesgo. Siempre habrá alguno que pueda estar más o menos descontento u otro más contento que el otro. Eso es normal, porque si los fallos otra vez fueran para contentar a las partes, no esperaríamos un mecanismo jurisdiccional y apelaríamos a otros mecanismos para poder solucionar los problemas, como son los acuerdos voluntarios. Pero como eso no ha sido posible porque Chile nunca quiso, como el Perú, fíjate, no quiso negociar,
no quiso ningún mecanismo de solución pacífica de controversias voluntarios, que son arbitraje, mediación, conciliación, buenos oficios, nada. Recurrimos al mecanismo jurisdiccional. Sea cual sea el fallo, ¿qué ganan Perú y Chile con la resolución del tema en La Haya? Yo creo que Perú y Chile primero habrán dado un acto de demostración internacional, de ejemplo a la sociedad internacional del respeto incólume y restricto del derecho internacional. Esto es muy importante, Jesús, porque lo que estamos haciendo es dando el ejemplo al mundo entero que podemos solucionar un problema por la vía de la paz. La vía de la paz, la solución pacífica de la controversia, es una norma jus cogens, o sea, para que la gente se entienda, es un imperativo categórico, hay que cumplirlo. Y los pueblos han asumido que los problemas se arreglan hoy por la paz, y no como antes por los conflictos o las guerras. Y nuestras vidas como estados, estoy recordando lo que ha pasado con Perú y Ecuador por años, y luego cómo se firma la paz de Itamaraty, y nuestras vidas económicas y políticas han corrido en buena ley durante todos estos años después de ello. Bueno, Perú y Chile tienen un gran reto. Y fíjate, tu pregunta es extraordinaria y tu reflexión también, porque con la sentencia se van a materializar las confianzas recíprocas que tienen que generar y provocar una apertura para los dos países. Fíjate, Perú tiene, como Chile, un escenario absolutamente novedoso, importante, auspicioso, Cuenca del Pacífico, dos países que crecen, vamos a ser siempre vecinos. Nuestros pueblos darán un ejemplo a partir de un pasado, es verdad, con heridas abiertas para algunos que tendrán que cerrarse, porque eso es el acto maduro de dos estados que tienen que mirar hacia adelante. Pero es necesario para eso los signos, el registro de los signos de la confianza. Y eso es una responsabilidad que le incumbe directamente a los gobernantes, a los que tienen una participación directa en todo este proceso. El día de la sentencia se acaba un proceso, se acaba la participación de los agentes, de los equipos, se acaba todo lo anteriormente trabajado y comienza una nueva etapa que tiene que presuponer integración para dos países, formulado, repito una vez más, con la confianza. Muy bien, gracias a Miguel Ángel Rodríguez Macay, analista internacional y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros